Ya estoy. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien, Doc. ¿Y a mí se me escucha? ¿Me ve todo? Sí, todo bien. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí. Bienvenido, Doc. Bienvenidísimo acá. Primero, doy las gracias por haber aceptado. Como yo le explicaba, a mí me encanta compartir medicina para médicos generales, estudiantes, de todo un poco. Y tuve esta iniciativa de empezar a traer especialistas porque hay muchas dudas que tienen estudiantes de medicina y me ha pasado mucho. Ya llevo casi 10 invitados acá a TikTok y muchas veces los estudiantes de medicina tienen miedo de hacer sus preguntas con sus tratantes y tienen el espacio de hacerlas aquí y me encanta, me parece increíble que puedan hacer esas preguntas acá y con especialistas sobre todo de la calidad de ustedes, así que no hablo más y quiero que usted se presente, Doc, para quienes ya están conectados acá y que no le conocen. Claro, no, hombre, muchas gracias por la invitación. Yo estoy encantado. La verdad es que a mí me gusta muchísimo esta parte como de la enseñanza y de poder compartir pues los pocos conocimientos, porque la verdad es que tú sabes y todos sabemos, ¿no? Que la medicina es un mundo grandísimo. Entonces, a pesar de que somos especialistas, los conocimientos pues no dejan de llegarnos todos los días. Entonces, la actualización es diaria y a pesar de que podamos seguir leyendo y todo eso, la experiencia también se va agarrando y todo. Entonces, pues para eso estamos, ¿no? Para apoyarnos y en lo que pueda ayudarles a todos los que están aquí, ya sean estudiantes, médicos, personal de salud, todos los aquí presentes, pacientes, familiares, todo de todo. Entonces, pues para eso estamos. Y pues yo soy el doctor Andrés Ferrer, soy médico especialista en neumología. Yo radico acá en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en México, y sé que se conectan de varias partes de pues prácticamente de toda Latinoamérica, Sí. de América del Sur y de todo. Entonces, pues aquí todos hablamos el mismo idioma, así que de todo lo que nos podamos entender. Perfecto, Doc, muy bien. Para no atrasarnos más, vamos a empezar porque incluso están dejando ya preguntas acá y esperemos que tengamos un tiempito para responder esas también. Vamos a empezar con la primera, ¿ok? En pacientes con asma yo siempre he tenido la duda de por cuánto tiempo continuo puede administrarse el corticoide. Hay periodos de suspensión y reanudación, lo digo por la inmunosupresión. Estoy en formación. Claro, mira, es una muy buena pregunta. La verdad es que si estamos hablando de los corticoides sistémicos, que muchas veces ese es el miedo cuando hablamos de inmunosupresión, ¿sí? Cuando hablamos de los corticoides sistémicos, es decir, los que son en tabletas o inyectados, esos son los que producen inmunosupresión a dosis altas, ¿verdad? Entonces, esos de hecho en asma solamente se utilizan para crisis, ¿sí? O sea, para el tratamiento de las crisis asmáticas. No están contemplados para el tratamiento del asma estable o del asma a largo plazo. O sea, para controlar el asma no vienen en ninguna partes de las guías, sino más bien nada más para crisis. Entonces se utilizan ciclos cortos. Ciclos cortos se refiere a solamente ciclos de un día, de 3 días o máximo 5 días, ¿verdad? Entonces ahí no produce ningún grado de inmunosupresión. Entonces son bastante seguros utilizarlos en esos días. Y cuando hablamos de corticoides a largo plazo en asma, lo utilizamos algunas veces solamente cuando estamos hablando, por ejemplo, de asma grave. ¿Sí? Asma grave se refiere a utilizar pasos 4 o pasos 5 de tratamiento según las guías, y lo utilizamos pero a dosis mucho más bajas, ¿sí? A dosis, pues los equivalentes, por ejemplo, a dosis de prednisona de 10 miligramos al día o menos, ¿verdad? 7.5 o 5 miligramos al día. Y esos generalmente tampoco producen algún nivel de inmunosupresión siempre y cuando estemos monitoreando pues la función metabólica del paciente. Cada vez se está utilizando menos también eso de dejar el esteroide vía oral, porque están saliendo ya los nuevos medicamentos como los biológicos, que la verdad es que están saliendo muy, muy buenos en el tratamiento para el asma y en general de las enfermedades alérgicas. Y el objetivo principal de esos biológicos es justamente el suspenderle los tratamientos de los corticoides sistémicos a los pacientes. Ahora, si la pregunta va a los corticoides inhalados, ¿sí? O sea, todos los que son que vienen en inhaladores o en tratamiento nebulizado, por ejemplo, esos solamente se absorben por la vía respiratoria, ¿verdad? Entonces no llegan a la vía sistémica y entonces no producen ningún grado de inmunosupresión. Entonces realmente es el pilar del tratamiento del asma, ¿verdad? El corticoide inhalado. Entonces todo paciente con asma debe tener corticoide inhalado
y es el tratamiento a largo plazo. Y eso no nos debe de preocupar la inmunosupresión porque ese tratamiento inhalado solamente se queda a nivel de la vía aérea y no se absorbe por vía sistémica. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Las enfermedades cardíacas con el tiempo pueden tener relación con afectaciones pulmonares? Sí, definitivamente. Y viceversa también, ¿verdad? Pues al final somos vecinos, ¿verdad? El corazón y los pulmones son vecinos, van a estar juntitos siempre. Cuando uno falla, el otro va a empezar a fallar y al revés, ¿verdad? Y hablando de las enfermedades cardíacas, pues bueno, generalmente, por ejemplo, cuando hay insuficiencia cardíaca, sí, insuficiencia cardíaca congestiva, pues una de las manifestaciones suele dar edema agudo pulmonar, ¿no? Y el edema agudo pulmonar pues suele ser una congestión a nivel del parénquima pulmonar y se suele manifestar con síntomas pulmonares, ¿verdad? Con una disnea, porque se congestionan los pulmones y cuando tú le haces una radiografía, por ejemplo, al paciente, pues encuentra las características alas de mariposa, ¿verdad? Y una tomografía, pues encuentras vidrio lustrado, que ahorita muchas veces se confunde como si fuera una neumonía típica, como si fuera COVID u otras alteraciones, pero no es más que un dato más de insuficiencia cardíaca. Ahora también hay otras manifestaciones de la misma insuficiencia cardíaca que pueden dar también algunas manifestaciones pulmonares, como pueden ser las enfermedades de los grandes vasos, ¿verdad? Por ejemplo, una misma tromboembolia pulmonar, que si bien es una afección de las arterias pulmonares, pero al final es una alteración del sistema cardiovascular que está ocasionando, ¿verdad?, esas alteraciones a nivel de trombosis, que puede ir desde las alteraciones cardiovasculares o por las alteraciones de la circulación que pueden ir desde las venas, ¿verdad?, como la trombosis venosa profunda. Perfecto, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, lo que necesitaba. A mi servicio social llegó un paciente con un CPAP que se lo habían indicado por apnea del sueño, pero me pidió que le explique cómo tiene que usarse y la verdad yo jamás había usado uno de esos. Tenía el pendiente de preguntar a algún especialista porque le dije que volviera a la consulta. Entonces no sé si el doctor podría explicarme. El que él tenía era un auto CPAP, pero según me dijo había que llenarlo con agua. Ok, sí, claro. Bueno, a ver, de hecho tengo por aquí uno Ay, a la mano, entonces muy probablemente sea algo parecido a esto. Este es un CPAP, de hecho es un auto CPAP o un autoset. Espero que esté conectado el cuate que hizo la pregunta, pero este es un CPAP de los que se utilizan comúnmente, ¿verdad? Es una marca de las más utilizadas, yo creo que en todo el mundo o por lo menos aquí en México y seguramente en Estados Unidos y en muchos lugares también. Y sí, tiene un apartado en donde comúnmente este apartado se separa y aquí se le mete, normalmente esto se abre y aquí se le mete generalmente agua destilada. ¿Sí? Esta agua destilada, el objetivo es que esto se tiene que estar rellenando, trae por aquí algunas rayitas, ¿verdad? Donde se le tiene que regular el nivel de esta agüita. Y esta agua lo que hace es humidificar el aire que va sacando el CPAP. ¿Sí? El CPAP es tirar aire a la vía aérea para quitar las apneas, ¿verdad? Entonces lo que va haciendo el agüita es humidificar ese aire, ¿verdad? Para que no le reseque la vía aérea al momento de que está trabajando el equipo. Entonces lo que tienes que checar nada más es que justamente el paciente le puede estar poniendo aquí el nivel de agua destilada, ¿verdad? Generalmente les dura pues algunos días dependiendo de la humedad de la ciudad en donde estés, se puede consumir más rápido o no, ¿verdad? Por eso es solo estarle checando ahí los niveles de agua comúnmente y estarlo rellenando. Y bueno, el CPAP realmente lo único que se le puede modificar son justamente esos niveles de humedad. O sea, me refiero al paciente, lo que se le puede modificar es eso, porque es un equipo automático o el auto CPAP es un equipo automático. Entonces todo lo hace de manera automática, no se le tiene que configurar nada, solamente es lo de la humedad, que eso lo puede regular el mismo paciente. Se le puede mover, que va de parámetros como del 1 al 6. Y entonces si el paciente de repente una noche o en la mañana amanece, por ejemplo, con la boca seca, lo que tiene que hacer es subirle a la siguiente noche, se le sube 1 a la humedad, o al revés, si amanece con algunas gotitas de agua, quiere decir que el aire le salió muy húmedo, entonces hay que bajarle 1 al parámetro del CPAP. Pues aquí atrás se le conecta la manguerita que va conectada a la mascarilla, ¿verdad? La mascarilla pues ya depende del tipo de
de paciente es la mascarilla que utiliza cada uno. ¿Sale? Perfecto. Y esa pregunta a mí también me parecía buenísima porque alguna vez creo que nos explicaron con imágenes, pero no es lo mismo que tener la máquina ahí. Y Claro. era un poquito más largo lo que me explicaba el doctor, me parece que era de Perú, que había llegado este paciente y que le había dicho que, o sea, no es un especialista el que se lo indicó, sino que le dijeron que eso era bueno para el apnea y se lo habían mandado de Estados Unidos, me parece que me contó ahí, era un caso enorme, pero muchas veces nos pasa eso, que llegan y sobre todo a los servicios rurales donde está solo el médico general. Y esta explicación yo creo que está top. Gracias, Doc. Sí, nada que. Y estoy viendo ahorita, es que están llegando muchas preguntas por acá y como yo les decía, vamos a tratar de priorizar estas de acá porque sí, por eso siempre hago una previa, como una promoción de live para que las personas puedan dejar sus preguntas, pero si usted tiene tiempo, Doc, espero que sí, para responder las otras que están dejando por acá, si terminamos pronto las de acá. Claro. Vamos con la que sigue. En un adulto con tos productiva crónica, en quien se descartó tuberculosis, EPOC, fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón, ¿qué otras sospechas diagnósticas se pueden tener? Bueno, dentro de las principales causas de tos crónica, siempre hay que descartar, pues bueno, las principales, ¿no? El reflujo gastroesofágico es uno que nos mete muchísimo ruido, a pesar de que no es ninguna afectación pulmonar ni respiratoria, pero el reflujo gastroesofágico, una de las manifestaciones principales es la tos, ¿verdad? Una tos crónica se suele acompañar a veces de expectoración o no, pero esas microgotas de reflujo que de repente se meten hacia la vía aérea, cuando se regresan por el esófago, pues despiertan el reflejo de la tos y a veces el único síntoma que se presenta es justamente la tos. Y lo que hay que estar interrogando es si se exacerba un poquito más, por ejemplo, en la noche o si se acompaña de síntomas como de pirosis o si se hace más fuerte, por ejemplo, después de comer o después de algún alimento. Si ya descartaste esas otras patologías que me comentaron, pues sería bueno ahí alguna valoración por un gastro precisamente para valorar eso del reflujo, porque es muy frecuente, muy, muy frecuente. Ahora, la segunda causa de tos crónica es la descarga retronasal. Para los pacientes que tienen rinitis alérgica, por ejemplo, el moco muchas veces no solamente escurre por adelante, sino también escurre por atrás, ¿verdad? Escurre a nivel de la retrofaringe. Entonces, este moco que escurre por atrás muchas veces produce esta como carraspera de estar y se la pasan así todo el rato los pacientes y eso también provoca tos, ¿verdad? Y es una tos, pues no suele ser tan expectorante como otras tos productivas, pero sí provoca unos accesos de tos muy fuerte. Entonces, esa tos por descarga retronasal es una de las causas más frecuentes de tos crónica. De ahí seguirían las causas como la tuberculosis que me comentaron, y de ahí el asma, que supongo yo que si ya descartó poco, a lo mejor lo descartó por una espirometría, entonces quiere decir que a lo mejor al mismo tiempo también descartó asma. Espero yo que sí, porque se descartan con el mismo estudio, ¿verdad? Que sería la espirometría con broncodilatador. Y ya después de eso habría que hacer a lo mejor una tomografía de tórax para ver otras causas de tos crónica productiva, como pueden ser las bronquiectasias o una enfermedad intersticial, ¿verdad? No todo es fibrosis pulmonar. De hecho, fibrosis pulmonar es una de las 140 o 150 causas de enfermedades intersticiales diferentes. Entonces puede haber alguna manifestación ahí de alguna enfermedad intersticial pulmonar que esté manifestando ahí solamente con la tos. Y más si son pacientes que, por ejemplo, ya llevan más de 6 meses o 9 meses de tos que se acompaña de disnea progresiva. Son pacientes que pueden tener algo de enfermedad intersticial. Otra, pues bueno, ahí lo que ya descartaron como de cáncer de pulmón también es algo ahí a considerar de manera frecuente. Y ya otras causas mucho más raras de tos crónica que pueden ser la afección a los nervios faciales, ¿verdad? Que son los que ahí controlan el reflejo de la tos. Y alguna afección de cuerdas vocales, ¿sí? Entonces también alguna valoración ahí por el otorrino no estaría mal, ¿verdad? Para que revise por una laringoscopía o una nasofibros si no trae alguna afección a nivel de senos paranasales y también de cuerdas vocales.
Ok, perfecto. La siguiente pregunta. Manejo de crisis asmáticas en niños y adultos. ¿Debo usar la misma cantidad de puffs? Bueno, supongo que se refiere a los puffs de salbutamol, que es como el broncodilatador de corta acción que se utiliza comúnmente en las crisis. Sí se utilizan los mismos, bueno, o sea, la misma dosis, porque al final la dosis que administra el salbutamol en dispositivo de dosis medida es la misma. Lo que se hace a veces en los niños es irte de manera más conservadora en la cantidad. ¿Sí? O sea, al final las guías te dicen que le puedes administrar de 4 a 10 y ya después te esperas unos 20 minutos y le vuelves a poner otras dosis. O sea, si en los adultos te puedes aventar los 10, pues a lo mejor en los niños empiezas con 4, ¿verdad? Pero a lo mejor la dosis es más o menos la misma porque es la misma dosis que administras, ¿verdad? 100 microgramos, que es la dosis de un disparo de salbutamol. Ok, perfecto. Alguien pregunta aquí si se está grabando. Yo subo después el live completo a YouTube, así que no se preocupe. Ya, la siguiente. ¿Cuál es la forma correcta de explicar la inhalación con inhalocámaras? Es decir, ¿cuánto tiempo se espera para cada puff? Y en pacientes que sí pueden realizar sin inhalocámara, ¿cómo se debe explicar la inhalación? Bueno, ahí, a ver, si quieres, déjame traer ahorita, espérame. Sí. Porque me parece Relax. mejor si lo hacemos de manera más práctica con Sí, eso. sí, Entonces, total. este, pues normalmente cuando tenemos un dispositivo de cámara espaciadora o de aerocámara, con un dispositivo de MDI, lo que hacemos es que cualquier dispositivo de MDI se agita un poquito y entonces lo que se hace es que se lanza un solo disparo, siempre se lanza un solo disparo, a pesar de que resetemos 2 o 3 disparos, al mismo tiempo siempre se lanza un solo disparo y se hacen al menos entre 6 y 10 respiraciones, ¿sí? Respiraciones normales, ¿sí? Sin hacer ningún tipo de esfuerzo, pueden ser por la nariz, pueden ser por la boca, el punto es que se hagan respiraciones completas, ¿sí? Solamente con un solo disparo se hacen las respiraciones y para administrar un segundo disparo lo único que hay que hacer es esperar más o menos unos 2 o 3 minutos y poner ya un segundo disparo para que se pueda administrar ya de manera completa las dosis, porque si los lanzamos los dos al mismo tiempo y hacemos las respiraciones, no se va a absorber el medicamento de manera correcta, ¿verdad? Entonces hacemos uno con las respiraciones y nos esperamos un ratito, ¿verdad? Unos 2 minutos y con eso es suficiente. Ahora, cuando no utilizamos el dispositivo de la cámara espaciadora y utilizamos solamente un dispositivo directo a la boca, igual se agita y lo que se hace es que primero se saca el aire, como si vaciáramos los pulmones, para que la inspiración sea más profunda. Entonces, al momento de que lo disparamos, hacemos una inspiración profunda y ahí lo aguantamos. Lo tenemos que aguantar 10 segundos y ya lo podemos sacar por la nariz. ¿Sí? Y en ese momento ya tenemos administrada la dosis. Si hay que poner un segundo disparo, es igual. Nos esperamos a lo mejor unos 2 minutos y ya podemos administrar otra dosis con la misma técnica. ¿Sale? Perfecto, Doc. No, bueno, clarísimo. O sea, más gráfico imposible. Muy bien, gracias, Doc. La siguiente. ¿Cuál sería la diferencia clínica en un asma cardíaco, asma congénito y asma por aspirina? Bueno, son fenotipos del asma como tal. Bueno, el asma por aspirina. De hecho, ese tiene su nombre como tal, que se llama EREA, ¿verdad? Es una enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, ¿verdad? Así se le llama esa enfermedad. Este, o síndrome de Samter, cuando se cumplen otros criterios como bueno, la poliposis nasal, ¿verdad? Y la alergia a la aspirina. Este, el asma cardíaca como tal, ese es un término que se utilizó mucho tiempo atrás para describir a las sibilancias que no eran de causa bronquial, sino más bien hay algunas veces que el edema agudo pulmonar o la insuficiencia cardíaca, al momento de que uno la explora, te puede dar un sonido semejante a una sibilancia. Y entonces esa asma cardíaca se le dio ese término precisamente porque
los pacientes con insuficiencia cardíaca silbaban, como los asmáticos, y entonces se le puso ese término coloquial, pero no es que se llame así como asma cardíaca, no tiene nada que ver, ¿verdad? No, el asma con asma cardíaca, no, o sea, son diferentes, no es un fenotipo de asma. Y el asma congénito, pues se refiere más a que el asma o sea, o por el fenotipo se puede dar o de manera congénita en el sentido de que normalmente se puede heredar, o sea, porque el asma suele ser de características alérgicas en la mayoría de los casos. Entonces, estas alergias normalmente se pueden heredar, ¿sí? De los padres, de los abuelos, de las hermanas, tías y demás. Y entonces, normalmente un niño que trae síntomas alérgicos, si ustedes le buscan en la familia, normalmente va a haber familiares con asma. Ok, perfecto. La siguiente pregunta. ¿Cuáles serían indicaciones de nebulizar a un paciente en primer nivel? Bueno, en general las nebulizaciones tienen el mismo resultado clínico que utilizar un dispositivo con aerocámara, sí, bien utilizado. De hecho, las guías, cualquier guía como la GINA, como las guías españolas, las guías mexicanas, cualquier guía latinoamericana, te ponen a la par, ¿sí? Medicamentos nebulizados y medicamentos en dispositivo de dosis medida. Entonces, sale mucho más fácil tener esto a la mano en un consultorio que tener un nebulizador, ¿verdad? Entonces, comúnmente lo que se hace, por ejemplo, pues no nada más a lo mejor en clínicas, sino yo lo que hago, por ejemplo, en consultorio, cuando viene un paciente con una crisis y antes de que pueda ir a casa, por ejemplo, yo lo que hago es ponerle una dosis como de rescate con el dispositivo de dosis medida, ¿sí? A pesar de que tengo un nebulizador aquí y todo, pero se me hace mucho más fácil ponerle el dispositivo de dosis medida. Y el nebulizador solamente lo utilizamos para los pacientes que están hospitalizados, ¿sí? Pacientes que se benefician de tener nebulizaciones ya con una toma de aire de un hospital. Esos son los que se benefician de nebulizaciones. Ahora, nebulizar en primer nivel está bien, por ejemplo, para los niños es más fácil, ¿sí? También. Y también, por ejemplo, si el medicamento que les llega prefieren tenerlo nebulizado, porque sé que algunas veces en algunos centros de primer nivel les llega más medicamento nebulizado que en dispositivo de dosis medida como esos. Entonces, si lo tienen nebulizado, no hay diferencia alguna, lo pueden hacer, a diferencia del dispositivo de dosis medida. Entonces, las indicaciones serían las mismas. Indicaciones para nebulizar, pues solamente para crisis, ¿verdad? Si el paciente está controlado, no te sirve de nada nebulizar medicamentos, sí, solamente son para tratar crisis. Ok, perfecto. La siguiente pregunta. ¿Cómo se hace el diagnóstico de apnea del sueño? Bueno, comúnmente lo que hacemos es hacer una poligrafía o una polisomnografía respiratoria. Un paciente con apnea obstructiva del sueño es un paciente que generalmente lo vemos primero en consulta y clínicamente pues presenta síntomas, ¿no? Pero comúnmente el síntoma cardinal, ¿no? El síntoma principal son los ronquidos. Presentan también, además, a lo mejor vienen con su pareja y les ha dicho que tienen apneas presenciadas, y pacientes con somnolencia excesiva diurna, ¿sí? Que se quedan dormidos con facilidad durante el día. Les hacemos algunas ecuaciones de predicción para aumentar el riesgo de probabilidad de que puedan tener la apnea obstructiva del sueño, como puede ser la escala del SACS o el cuestionario de Berlín, ¿sí? que también son sencillos de aplicar. Y si te da una probabilidad alta de que puedan tener apnea del sueño, pues se les hace el estudio de sueño, que es una polisomnografía en caso de que se tenga un laboratorio de sueño, y en caso de que se tenga solamente el estudio simplificado de sueño, que es una poligrafía respiratoria, ¿verdad? Que es un dispositivo portátil o que se hace en la casa de los pacientes, ¿verdad? Es un monitor que se pone como en modo de cinturón, que se les pone a los pacientes a través de conectado a un oxímetro y a unas puntas nasales para poder monitorear el sueño de los pacientes y así determinar si se les baja la oxigenación o si están haciendo las apneas. Perfecto. Y en esto porque habían algunas otras dudas respecto a la apnea del sueño, ¿hay alguna otra alternativa al CPAP o ese es el tratamiento de elección y único? Exactamente, es el tratamiento de elección, es el que controla mejor
toda la parte de las apneas y la parte de la hipoxemia, que al final ese es el objetivo principal, ¿no? Que el paciente oxigene normal durante toda la noche. Y eso solamente se consigue con el CPAP. Hay unos dispositivos de avance mandibular, por ejemplo, que vienen en algunas recomendaciones, pero eso no corrige completamente las apneas, se reserva solamente para algunos pacientes que de plano no se puede utilizar el CPAP ya por algunas alteraciones neurológicas, por ejemplo, o que la expectativa de vida sea menor, o por algunas situaciones no se puede utilizar el CPAP, ¿verdad? Pero comúnmente es el CPAP, o cuando tienen algunas alteraciones también anatómicas, pues son candidatos a lo mejor a cirugía correctiva de apnea del sueño, ¿verdad? Como a lo mejor, por ejemplo, en los niños se da mucho la apnea del sueño por hipertrofia de amígdalas. Entonces, los niños se benefician mucho de amigdalectomía y en ese momento se les corrigen las apneas sin tener que utilizar el CPAP. Y, por ejemplo, en un paciente que en primer nivel, bueno, al menos en Ecuador no se dispone de nada. Difícilmente se va a disponer de un CPAP o un paciente que pueda comprar eso. Porque, bueno, dentro de las causas está también la obesidad, ¿no? Entonces, se podría hacer un manejo multidisciplinario con nutrición e intentar por ahí, o no hay forma. O sea, eso siempre, claro, o sea, eso siempre se hace. A pesar de que se le da el tratamiento con el CPAP, siempre se manda a nutrición e incluso con un especialista en obesidad, ¿no? Para que empiecen a perder peso. Es el principal factor de riesgo, la obesidad. Si bien mejora la obesidad cuando empiezan a perder, mejora la apnea cuando empiezan a perder peso, pero no se corrige por completo. A pesar de que lleguen a un peso ideal, algunas veces sí se llega a curar, no en la mayoría de los casos, pero sí llega a mejorar mucho, por lo menos los niveles de hipoxemia, sí. Entonces, eso sería, pues a pesar no solamente de la apnea, mejora la salud completamente del paciente, ¿verdad? Claro, y mientras tanto, si un paciente, por ejemplo, porque, o sea, sí han habido muchos casos en pacientes que yo cuando hice la rural, en zonas muy alejadas y que no tenían el acceso a CPAP para nada, pero por ejemplo que conducían un bus y que se quedaban dormidos a lo largo del día y, o sea, en este caso estaba en riesgo su vida y la de los pasajeros a los que él trasladaba, entonces en ese caso no hay una alternativa tampoco, ni de medicamentos. Exactamente. Y de hecho, en esos casos que comentaste, en los pacientes que se quedan dormidos al manejar, eso se considera una apnea del sueño grave. Entonces, esos pacientes se saltan el protocolo diagnóstico porque se considera que el diagnóstico está como súper cantado. Entonces, nos saltamos el diagnóstico y nos vamos directo al tratamiento, ¿verdad? Nos vamos directo al CPAP porque les mejora el sueño y la calidad de vida al otro día de que empiezan a utilizar el tratamiento, y pues son pacientes que pues les salvan la vida a ellos y a los demás, ¿verdad? Entonces se tienen que tratar lo más rápido que se pueda. Perfectísimo, ya, muy bien. Ok, la siguiente pregunta. ¿Necesariamente se tiene que utilizar antibióticos en niños con bronquitis? Soy residente en un hospital y el tratante siempre prescribe ceftriaxona. No, de hecho, al contrario. Es muy raro que una bronquitis esté desencadenada por algo bacteriano. La mayoría de las bronquitis o bronquiolitis, porque en los niños comúnmente se desencadena episodios de bronquiolitis, porque son la diferencia está en la afección de la vía aérea. La bronquiolitis afecta a los bronquios más chiquititos, o sea, la vía aérea más distal. Y generalmente tienen predominio viral, ¿verdad? Si el desencadenante fue algo infeccioso, la mayoría de las veces es algo viral. Entonces se beneficia de no dejarle tratamiento antibiótico, la mayoría de las veces. Sí, es que bueno, hay un uso indiscriminadísimo. Al menos aquí en Ecuador se usa antibióticos por si acaso. Si están con moquitos y porque están verdes, antibiótico. Que está tosiendo, antibiótico. Aquí, no sé en México, pero aquí es... Sí, no, aquí también. O sea, muchas veces se utiliza ya de manera, pues como lo comentaste, o sea, el por qué sí y por qué no, ahí te va. Sí, total. Y ya es como que les malacostumbran a los pacientes también, porque ellos, ¿y por qué no me manda mi antibiótico? Y, o sea, tienen muy arraigado el hecho que si no hay antibiótico de por medio, no se van a curar. Claro, muchas veces caemos en ese problema en donde los pacientes se quedan con la idea de que si no es antibiótico no van a mejorar. Pero bueno, ahí es donde entramos mucho con la parte de convencer al paciente de que
pues sabemos lo que estamos haciendo, de que sabemos lo que estamos tratando y de que comúnmente, pues si la mayoría de esas bronquiolitis son virales, se van a tratar simplemente con desinflamar la vía aérea, de que no necesitan el tratamiento del antibiótico y que desinflamando sus pequeñines van a mejorar. Y aquí solo me parece importante esto que dicen. Doctor, hay siempre pacientes que dicen que le recetan antibiótico por tener flema de color verde. Es que el color no, pero quiero que usted responda a eso. Exactamente, el color de la flema o del moco no implica absolutamente nada. O sea, la coloración solamente nos dice o nos traduce el tiempo que ha llevado adentro del cuerpo esas secreciones. Entre más hialino esté el moco o la flema, quiere decir que ese moco se acaba de producir, ¿sí? Y en ese momento salió. Ahora, si se va cambiando de color a un poquito más amarillito, quiere decir que lleva a lo mejor 1 o 2 días en el organismo, y cuando está un poquito más verde, quiere decir que lleva un poquito más días adentro del cuerpo. Pero que eso sea algún sinónimo de infección es diferente. Simplemente traduce el tiempo que lleva adentro del cuerpo, porque van cambiando las características de la viscosidad de las secreciones, ¿verdad? Del moco o de las flemas. Y van cambiando las proteínas que va teniendo ese moco. Cuando ya se conjunta el color de las secreciones o de la flema con otros datos clínicos, ¿no? Como la fiebre, como el cuerpo cortado, o si hay otros datos, ¿sí? de inflamación o de respuesta sistémica, es en donde ya nos cuadra más a que sí pueda estar ese moco infectado por los días que lleva ahí adentro. Total. Y muchas veces esto preguntan porque en otros lives han comentado, me parece que fue uno de pediatría que comentaban esto y lo difícil que es explicarle a los familiares. Pero a mí al menos me pasa, yo soy joven y a veces no piensan ni siquiera que soy doctora. Entonces cuando de verdad se les explica, muchos pacientes sí, o sea, dicen como, ok, o sea, es usted el profesional, no me voy a tomar lo que usted no me dice. Pero hay a veces que explicarles, decir por qué no se les está mandando y todo, entonces por más que nos tome un poquito más de tiempo, si explicamos, al menos a mí me ha pasado que sí, o sea, sí me hacen caso, otros no, pero hay que tomarse tiempo de explicar. Claro, muchas veces lo que a mí me sirvió al principio, que tampoco me creían, porque a lo mejor me veían así como muy chavito, muy inexperto o lo que sea. Yo lo que a veces les aplicaba era la de, pues no se los daba, ¿verdad? Y simplemente les decía, mire, no pasa nada. Si vemos que a lo mejor para mañana o para dentro de 2 días vemos que no mejora, usted avíseme o venga aquí al consultorio, no le voy a cobrar la consulta y le voy a dar su receta para el antibiótico, ¿sí? Y no pasa absolutamente nada. Y al final, pues no pasaba nada, ¿verdad? No regresaban la mayoría de las veces cuando se trataba de cuadros virales. Claro, no faltaba el paciente que decía que no mejoraba o que le faltaba tiempo y en 2 días regresaba. Y yo le dije, doctor, que esto, pero bueno, ya, eran los menos, ¿verdad? Y bueno, ni modo, habría que afrontarlo. Sí, total. Ok, ya. La siguiente pregunta. ¿En qué pacientes está indicado terapia respiratoria y cuál es la mejor manera de realizarla? Sí, bueno, ahí, no sé si se refiere a terapia respiratoria inhalada o a terapia respiratoria pulmonar o como rehabilitación pulmonar. Creo que se refiere a lo mejor a terapia respiratoria, a terapia de rehabilitación pulmonar por el cómo se realiza. Entonces, la rehabilitación pulmonar realmente va a todo paciente respiratorio crónico, ¿sí? Es decir, todo paciente con EPOC, todo paciente con fibrosis pulmonar, todo paciente, por ejemplo, con bronquiectasias, ¿sí? Con alguna afección que les dé mucha expectoración, por ejemplo, en los niños con fibrosis quística, en los niños con displasias o con otras afecciones, todos ellos van a necesitar rehabilitación pulmonar. Pacientes, por ejemplo, con neumonías graves que estuvieron intubados, y ellos se benefician más con terapia física, ¿sí? Para mejorar la parte muscular, ¿sí? Y que se reanuden sus actividades lo más rápido que se pueda. Ahora, el cómo se realiza, eso muchas veces depende de la patología. Es decir, estamos muy comúnmente acostumbrados a que no sé si conocen a lo mejor el dispositivo del inspirómetro, que son como unas bolitas que se tienen que soplar o inflar, ¿sí? Que eso, exacto, y muchas veces durante la pandemia se estuvo utilizando muchísimo porque es lo que se conoce que se hace, ¿no? Como si fuera ese el único sistema de rehabilitación pulmonar que existe. Sin embargo,
ese dispositivo solamente sirve para cuando se van a someter a una cirugía de tórax, ¿verdad? Y ya, para todo lo demás no sirve para nada. Entonces, ni para neumonías ni para nada más, solamente está indicado para los pacientes que se van a someter a cirugías cardiovasculares o de tórax antes de la cirugía y después de la cirugía. Ellos sí se benefician porque lo que hace es fortalecer los músculos respiratorios como el diafragma y los músculos intercostales. Entonces, las terapias, por ejemplo, como para los pacientes con EPOC, ¿sí? O pacientes con fibrosis pulmonar, ellos se benefician más de rehabilitación pulmonar, pero dependiendo del grado de afección que tengan, ¿sí? Ya sea con aporte de oxígeno, por ejemplo, una caminata de 10, 15, 20 minutos, 2, 3 veces al día, eso les ayuda muchísimo. Y si eso lo acompañan, por ejemplo, con ejercicios de respiración diafragmática, con ejercicios de labios fruncidos, con ejercicios de inflar globos, eso les ayuda también. Sin embargo, ahí hay que tomar en cuenta qué globos, porque muchas veces eso no se controla y hay globos que son muy difíciles de inflar, entonces los pacientes de repente no pueden. Y hay otros dispositivos como la aeróbica, por ejemplo, que eso se utiliza más para la movilización de secreciones y la verdad es que son muy buenos. Perfecto. Sigo viendo muchas preguntas. Les prometo que estoy tratando de terminar estos para poder responder las que están dejando. Ya mismo terminamos con las de acá, ¿ya? La siguiente. ¿Qué opina el doctor del uso de N-acetilcisteína en enfermedades respiratorias? Bueno, es un buen mucolítico. O sea, al final es un medicamento que se utiliza para fluidificar las secreciones de los pacientes que producen muchas flemas o producen muchas secreciones. Generalmente lo utilizamos en exacerbaciones, o sea, exacerbaciones como EPOC, ¿sí? Exacerbaciones, por ejemplo, en asma que producen muchas flemas al momento de la crisis, pacientes con bronquiectasias, con fibrosis quística, que producen muchas flemas, entonces en ellos se benefician, son pacientes que a lo mejor no pueden sacar por sí solos las flemas, se benefician de utilizar acetilcisteína o otros mucolíticos como la erdosteína, ¿verdad? Son medicamentos un poquito, o bueno, no un poquito, mucho mejores, por ejemplo, que otros como el Ambroxol, que eso ya la verdad es que no se usa, como el dextrometorfano, otros medicamentos que la verdad es que comúnmente ya no se utilizan. Esto sí tiene muy buenos resultados en este tipo de pacientes que se exacerban y que nos ayuda mucho a poder liberar la vía aérea de las secreciones. Ok, perfecto. La siguiente. ¿Cuál debería ser el manejo adecuado en un paciente con EPOC y qué hacer en caso de reagudización? Bueno, el tratamiento de POC primero hay que clasificarlo. Hay que clasificar al paciente de acuerdo a los paneles, de acuerdo si entra por la clasificación de Colt, ¿no? Tenemos ahorita ya los paneles actualizados, ¿no? Antes teníamos A, B, C y D y ahora tenemos A, B y luego abajo el cuadrito del E. Y entonces, dependiendo de dónde lo clasifiques, que eso se clasifica de acuerdo al nivel de disnea que tenga el paciente, por las exacerbaciones que tenga en el último año y si los pacientes tienen eosinófilos, ¿verdad? En una biometría hemática, esos pacientes, dependiendo de eso, les ofrece el tratamiento ya sea con una doble terapia, con broncodilatador, o sea, un broncodilatador de larga acción más un antimuscarínico de larga acción, o sea, combinados en un solo dispositivo, o en caso de que tengan muchos eosinófilos o sean exacerbadores frecuentes, ellos se benefician de agregarles un esteroide inhalado al dispositivo y entonces agregarle mejor un inhalador que tenga una triple terapia, ¿verdad? O sea, los dos broncodilatadores y el esteroide inhalado. Y en los pacientes que se exacerban o que se agudizan, ahí lo que se hace es tratar la exacerbación, que comúnmente pues, es secundaria a alguna infección. En ellos sí es frecuente que sea por alguna infección bacteriana, ¿verdad? O bueno, en estos tiempos que pueda ser a lo mejor por COVID o por influenza. Si están con una exacerbación de inflamatoria, pues tratarlos con esteroide sistémico, un ciclo corto también. Y además, pues darles algo de algún mucolítico si están con muchas secreciones también les ayuda. Ok, perfecto. La siguiente pregunta. Las formulaciones de medicamentos para cuadros respiratorios que asocian, por ejemplo, paracetamol, dextrometorfano, clorfenamina, pseudoefedrina, etcétera, ¿sirven?
Bueno, de que sirven, sirven porque por algo lo venden, ¿verdad? Pero de que todos los medicamentos juntos sirven, no, definitivamente no. De hecho, muchos de esos medicamentos, la verdad es que ya no sirven, pero como vienen juntos, pues de algo deben servir. Es decir, si tú tienes dolor de garganta, por poner un ejemplo, ¿verdad? Si tú tienes dolor de garganta y tú te tomas un medicamento combinado con todos los que me acabas de mencionar, ¿te va a servir? Sí. ¿Por qué? Porque trae paracetamol. Entonces, lo que te sirvió fue el paracetamol, pero todo lo demás no te sirvió para nada, ¿sí? Entonces, pasa mucho eso. Este, por ejemplo, como había comentado, el dextrometorfano, la verdad es que ya no se utiliza. La clorfenamina es un antihistamínico súper viejo, entonces la verdad es que ya no se utiliza tampoco. La pseudoefedrina no tiene algún efecto benéfico tampoco. Entonces, por ejemplo, si me hablaras de medicamentos antigripales, hay medicamentos combinados con paracetamol y loratadina, pues es una combinación eficaz, ¿verdad? Y es muy sencilla, que con eso pues tratas la mayoría de los síntomas gripales, ¿verdad? La congestión de la nariz y el dolor de garganta o el dolor de cabeza y con eso uno se la puede llevar, más a lo mejor un descongestionante de la nariz o unos lavados nasales, ¿verdad? Nada más. Perfecto. La siguiente. ¿Qué dice la evidencia y en su experiencia sobre el post-COVID? Bueno, la evidencia es muy pobre todavía, ¿verdad? Tenemos, ¿cuántos años de conocer el COVID? 4 años, ¿verdad? Entonces, si todavía la evidencia, cuando hablamos, por ejemplo, de medicamentos sobre biológicos de asma que tiene 10 años, decimos que la evidencia es pobre. Imagínate hablar de evidencia de post-COVID cuando lo conocemos de 3 años, pues es muy pobre. Entonces, la verdad es que no conocemos mucho sobre post-COVID. O sea, sí te deja algunas secuelas, hablando, por ejemplo, de secuelas respiratorias en los pacientes que tuvieron neumonía, ¿sí? Pacientes que tuvieron neumonía grave, que estuvieron, por ejemplo, con apoyo de oxígeno durante el periodo agudo de la enfermedad, sí quedan con secuelas respiratorias algunas veces. Entonces, ellos sí quedan con un síndrome post-COVID importante a nivel respiratorio. Los pacientes que quedan los pacientes que cursaron con COVID leve, ellos en su mayoría se curan por completo, ¿sí? sin tener ningún síndrome post-COVID. Son raros, están reportados de manera muy rara si lo comparamos con el número de casos tan alto que hay de COVID. Entonces, todavía la evidencia es muy, muy cortita. Ok, perfecto. Bueno, sí tiene tiempo todavía, ¿verdad? Sí, claro. Ya. Voy a empezar con estas preguntas que están dejando acá. Y hay bueno, como un caso más o menos, dice, mi papá lleva alrededor de 2 años tosiendo, tos seca, el día, solo ese es su síntoma, a veces tose pocas veces al día y otra sigue tosiendo, pero no se quiere tratar. No tiene otros síntomas, solo ese, él trabaja madurando y se expone a químicos. Bueno, ahí estamos hablando de un estudio de tos crónica, ¿verdad? Entonces, más o menos, hace rato comentamos las causas de tos crónica. Ahí habría que descartar justamente las causas de tos ocupacional, ¿verdad? Que es la inhalación de polvos, de solventes, de todo lo que pueda estar inhalando durante su trabajo. Comúnmente esos solventes, esos olores fuertes pueden desencadenar episodios de hiperactividad bronquial, ¿verdad? Que es un síntoma, por ejemplo, de las enfermedades de la vía aérea, como asma o como EPOC. Entonces, lo que le recomiendo ahí es que pueda acudir con alguien que le pueda hacer una espirometría, ¿sí? Para ver cómo está esa función de los bronquios. Y si ya lleva, por ejemplo, más de 20 años trabajando en ese ámbito laboral, pues no estaría mal que también se hiciera una tomografía para ver si tiene también afección del parénquima. Ok, perfecto. Hay otra pregunta aquí. Dice, buenas noches, ¿los antigripales se aconsejan dar a bebés de 4 meses? Fíjate que no. Bueno, fíjate, yo soy neumólogo de adultos, yo no veo niños, o sea, como neumólogo pediatra, pero tengo experiencia porque tengo 2 niños chiquitos de menos de 2 años en mi casa, entonces son unos cuates. Entonces tengo mucha experiencia con ellos y no, la verdad es que en menores de 1 año no están indicados ningún antigripal, solamente se les puede dar paracetamol y aseos nasales, ¿verdad? Entonces todos los antihistamínicos están contraindicados en los menores de 1 año, así de sencillo. Perfecto.
¿La aspergilosis en leucemias es muy normal de salir o por qué varios lo tienen? ¿El tratamiento qué tiempo lleva? La aspergilosis en leucemias. Bueno, no es que sea normal, pero la aspergilosis es una infección por hongos que se puede prender, por así decirlo, en pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión. Los pacientes con leucemia pues están recibiendo a lo mejor tratamiento inmunosupresor. Entonces, son pacientes que tienen ese factor de riesgo para poder desarrollar aspergilosis. Hay que ver qué tipo de aspergilosis tiene. ¿Sí? Hay aspergilosis invasiva, hay aspergilosis broncopulmonar, alérgica, y puede también tener un aspergiloma, ¿verdad? Se tratan de manera diferente. Entonces, al final se tratan con antifúngicos, pero algunos llevan tratamiento con esteroide, entonces, con esteroide sistémico. Entonces, dependiendo del tipo de aspergilosis, es el tratamiento, es el tiempo de tratamiento. En general, todos se tratan de manera eficaz, entonces no debería tener problema, pero para que reciban buen tratamiento. Ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta y dice, en cuanto al manejo de POC y asma, ¿el manejo se recomienda que lo haga un médico general o un neumólogo? Generalmente son patologías que que deberían de ver los médicos de primer nivel de atención. De hecho, si uno se pone a leer las guías de tratamiento de asma y de EPOC, viene descrito en la parte del tratamiento. Ya ven que viene como por pasos de tratamiento, y entonces los primeros pasos de tratamiento son de medicina de primer contacto, o sea, para médicos generales, médicos familiares, incluso como algunos especialistas como médicos internistas. Y a partir del paso 4 o paso 5 de tratamiento es en donde ya se envía con el especialista, porque son los pasos de tratamiento en donde podemos ya fenotipificar a los pacientes para ver si les podemos ofrecer algún tratamiento con algún biológico o los mismos esteroides, o agregarles, por ejemplo, alguna triple terapia, o agregarle tratamiento inmunomodulador, ¿sí? Pero en general, la mayoría de los casos son para tratar en primer nivel. Total, y pienso que en general, no solo de neumología, de muchas especialidades, al menos acá en Ecuador el sistema de salud está totalmente terrible. Y cuando se quiere referir a un paciente pasan años para que el especialista le pueda medio que ver y para que después le vea a los 8 meses. Entonces los médicos generales en realidad deberían tener la base de todas las patologías, porque a nosotros nos llega de todo, al menos acá en las zonas rurales llega de todo. Y no Claro, es como que hace rato se puede. A veces solo es un médico y una licenciada en enfermería y se acabó el asunto en el lugar en el que está. Y el paciente muchas veces no se quiere ir tampoco. Por más que uno a veces se quiere referir, el paciente dice, no, pero ¿cómo por qué? Y lleva años con sus diagnósticos, pero es difícil. exacto. Ok. Dice... Ay, ya se me perdió alguna por ahí. Mm, 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 Dice, bueno, es que esto también, bueno, es un tema más de pediatría porque dice displasia broncopulmonar en neonatos prematuros. Creo que eso es más de pediatría, ¿no? Sí, bueno, eso es frecuente en neonatos prematuros. La displasia broncopulmonar, pues al final es el factor de riesgo es eso, es la prematurez, ¿verdad? Se recuperan después de un tiempo de la displasia. Sin embargo, pueden llegar a quedar ahí con alguna predisposición, por ejemplo, para las enfermedades de la vía aérea como asma, algunas bronquiectasias, o con alguna afección de restricción pulmonar como pulmones chiquitos. Ajá. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿hasta qué punto recomienda tratar a un paciente con EPOC en primer nivel? ¿Podría decirme qué combinación recomiendo primero? Ok, al momento de hacer el diagnóstico al paciente con EPOC, lo clasificas ahí como por paneles, por paneles, y el paciente que se controla bien con el tratamiento que se le inició, ya sea con una doble terapia o con triple terapia, es un paciente que se puede quedar en primer nivel de atención. Realmente no hay ningún motivo de envío con el especialista, se puede seguir controlando en primer nivel. Y la primera combinación, pues al final siempre es la doble terapia, o sea, un dispositivo como LAVA-LAMA, es decir, el tiotropio, por ejemplo, combinado con el olodaterol. Por ejemplo, aquí en México es
se comercializa con el nombre de Espiolto. Sí, No sé, a lo acá mejor también. Sí, ajá. sí, también. Entonces puede ser Espiolto. También hay otros nombres como está el dispositivo, el Anoro, ese es otro medicamento para los pacientes con EPOC, que entra dentro de esa categoría, ¿no? Y ya después entran las triples terapias. Para que ahí sí hay un poquito más de opciones, pero creo que la primera opción es esa, la doble terapia. Sí, total. Ya, otra pregunta. ¿Las radiografías son el estudio de imagen de elección para neumonías? Exactamente. Para diagnosticar una neumonía siempre es una combinación del cuadro clínico con el estudio de imagen que lo confirme. Entonces, el cuadro clínico, no, cuadro agudo, subagudo, de fiebre, todos los síntomas clásicos de neumonía y acompañados con el estudio de imagen que puede ser una radiografía o, bueno, siempre es una radiografía como el primero pues, que se puede tomar o una tomografía en caso de que esté disponible, ¿verdad? O en algunos centros donde no tengan esos estudios de imagen, pero a lo mejor pueden tener algún ultrasonido, por ejemplo, también se puede hacer el diagnóstico con ultrasonido. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. ¿Podría explicar un poco de la hipertensión pulmonar, por favor? Bueno, sí, la hipertensión pulmonar pues es una entidad ahí que comúnmente la compartimos ahí con los cardiólogos porque puede tener diversas etiologías. De hecho, se clasifica por 5 grupos y dependiendo de en qué grupo esté, es la etiología, es diferente. Hay una hipertensión pulmonar primaria, ¿no? Que se desencadena principalmente porque no tiene ninguna etiología antes. Hay etiologías cardiovasculares y que generalmente se desencadenan por una afección del lado izquierdo del corazón, ¿sí? Pacientes a lo mejor con hipertensión arterial sistémica, con un cortocircuito, pacientes con cardiopatías congénitas y también, por ejemplo, algunos pacientes, hay otro grupo, por ejemplo, de las enfermedades reumatológicas, que ellos son pacientes que también desarrollan hipertensión pulmonar, los pacientes con afección pulmonar, con los pacientes con EPOC, con fibrosis pulmonar, ¿sí? Pacientes con apnea del sueño, son pacientes que a la larga llegan a desarrollar hipertensión pulmonar. El tratamiento suele ser dependiendo del grupo, ¿sí? Pero hay que controlar la causa, ¿verdad? Porque si no esto sigue avanzando, hay que controlar siempre la causa y dar algunos vasodilatadores que pueden ayudar al manejo de la hipertensión pulmonar, pero siempre controlando la causa. Perfecto. Aquí otra pregunta muy buena. ¿Es bueno combinar un antitusígeno más un mucolítico expectorante? No, definitivamente no. De hecho, los antitusivos ya no se usan o no ¿En se serio? usan para nada. Este, Al final la tos es un reflejo del cuerpo, es un síntoma, es un reflejo, es un mecanismo de defensa del organismo ante un estímulo del ambiente, ¿sí? Es un mecanismo de defensa del cuerpo para decirle al cuerpo de que algo anda mal, ¿verdad? Entonces, un antitusivo es bloquear esa tos, ¿verdad? Entonces, eh, lo que se hace comúnmente, pues, es tratar la causa de la tos, ¿verdad? Si yo al paciente le doy un antitusivo para bloquearle la tos, no le estoy tratando la causa, ¿verdad? Entonces la causa va a seguir. Entonces no se beneficia normalmente de tratar un antitusivo. Y si además se le agrega un expectorante o un mucolítico, necesitamos el apoyo de la tos para que puedan expectorar esas secreciones o necesitamos sí, la tos moviliza esas secreciones, ¿verdad? Entonces, incluso, por ejemplo, cuando estamos haciendo rehabilitación pulmonar, estamos haciendo movimientos respiratorios, ¿sí? Precisamente para movilizar esas secreciones y le pedimos al paciente que tosa, o sea, que haga 2, 3 tosidas para que esas secreciones se muevan. Entonces, porque si hay mucho médico que deja los antitusivos todavía y pues ahí nos bloquean la tos, ¿verdad? Entonces no podemos muchas veces movilizar esas secreciones. Entonces, la verdad es que yo nunca he utilizado antitusivos. Y ahí igual va lo de explicarle al paciente, es que a veces los pacientes vienen así como es que quiero para mañana dejar de toser. Y no pasa así, es que ningún síntoma pasa así, no es como que para mañana va a pasar, pero si se les explica, yo he tenido pacientes de todo un poco, con primer nivel se tiene de todo un poco, y si se les explica, sí, o sea, ellos son como, bueno, ya, deme certificado médico, pero al menos se le explica y no se le da lo que ellos quieren. Es que uno tiene que también tratar de, obviamente no de manera grosera, pero tratar de explicar
porque nosotros somos los médicos y por qué no le estamos dando algo. Pero tienen ese de que para mañana quiero ya no toser, ya no quiero estar con moquitos, ya no quiero tener nada así. Exacto. No, muchas veces hay que explicar al paciente que, por ejemplo, en el caso del asma o del EPOC, que yo, pues muchas veces nosotros vemos eso, o sea, llega el paciente con la tos por asma o por EPOC, ¿verdad? Decirle que el tratamiento, que lo que va a hacer que se le quite la tos son los inhaladores, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer que se le quite la tos es la nebulización, es el esteroide, ¿verdad? Es el broncodilatador. Y entonces el hecho de que ellos digan, es que y no me va a dejar ese jarabe para la tos, es no, porque ya le dejé esos inhaladores y eso es lo que le va a empezar a quitar la tos, ¿verdad? Y listo. Total. Ya, aquí hay otra pregunta. Dice, doctor, en el Up to Date informan que el dextrometorfano se usa en gestantes. ¿Sí se puede? Eh, híjole, depende de la etapa, pero podemos utilizar otros que son un poquito más seguros. Ahora, dependiendo también de la causa de esas secreciones, ¿verdad? Este, por ejemplo, generalmente se les desencadenan mucho, por ejemplo, las alergias, ¿verdad? Entonces empiezan con mucha congestión de la nariz, empiezan con mucha rinitis o incluso se les desarrolla sinusitis y eso. Y entonces lo que más les ayuda son los lavados nasales y esos lavados nasales les ayudan muchísimo a controlar las secreciones. Es mucho más fácil hacer eso que estar recetando medicamentos, ¿sí? O si lo que quieren bajar es la producción de las secreciones y del moco, mejor un antihistamínico, por ejemplo, la loratadina, que es seguro en pacientes embarazadas. Ok. Aquí dice otra pregunta. ¿En sibilancias está indicada terapia con salbutamol y bromuro? Sí. Bueno, si las sibilancias están ocasionadas por asma o por EPOC, ¿verdad? O sea, si son secundarias a una crisis de asma o una exacerbación de EPOC, sí. Se utiliza el salbutamol. Realmente el desenlace es igual si se utiliza salbutamol solito o combinado con bromuro de hipatropio. A veces lo dejamos combinado cuando el paciente viene muy sintomático, pero al final el desenlace es lo mismo. O en pacientes, por ejemplo, que la dosis de salbutamol, queremos utilizar una dosis más conservadora de salbutamol para no desencadenar, por ejemplo, algunos trastornos del ritmo, porque luego a los cardiólogos les da algo de miedo que utilicemos el salbutamol. Entonces, en ellos sí utilizamos los medicamentos combinados como esos. Ok, doc. Quiero preguntarle, ¿para cuántas preguntas más tiene tiempo? Porque yo estoy viendo como 25 más allá abajo. Estoy muy arriba, pero siguen dejando. Pero, No pasa nada. Yo creo que nos podemos aventar unos, pues no sé, por lo menos unos 15 minutos y... Ya, perfecto, muy bien. Entonces aquí nos dice, ¿podría hablar por favor de la terapia hiperbárica? Ok, sí, del oxígeno, ¿no? Del oxígeno hiperbárico. Bueno, no hay beneficio alguno cuando hablamos de a nivel pulmonar. Realmente hablar de oxígeno a concentraciones altas, ¿sí? A nivel pulmonar no ayudan mucho. Los pulmones se benefician de oxígeno a concentraciones adecuadas y el tiempo necesario, ¿verdad? Si le ponemos mucho oxígeno, pero a un tiempo poquito, pues la verdad es que no sirve de nada. Sé que ayuda mucho, por ejemplo, en el proceso de cicatrización de algunas heridas o en rehabilitación física o en rehabilitación articular y esas situaciones, porque a mí me lo indicaron, por ejemplo, en el postquirúrgico de lesiones articulares y eso, y sé que ahí sí hay beneficio, pero realmente a nivel respiratorio o a nivel pulmonar no hay mucha evidencia que lo sustente. Ok, perfecto. Otra pregunta. Dice, ¿las indicaciones de oxígeno domiciliario Gold 2024 tienen ajuste para nuestra altitud de 2.800 metros? Gracias. Pues solamente lo único que hay que hacer a esas altitudes es titularlo. O sea, titularlos se refiere a poder utilizar se puede hacer incluso con un oxímetro de pulso, ¿verdad? El poder titular a esas altitudes. Es difícil, lo ideal sería poder hacerlo mediante una prueba de titulación de oxígeno. O sea, eso se hace en un laboratorio de fisiología pulmonar y lo que se hace es poner una línea arterial, o sea, se pone un catéter en la arteria, como si sacaran una gasometría,
y por ahí se pone a caminar al paciente en una banda. Y entonces, mientras el paciente está caminando en una banda, se le toman muestras de gasometría para ver si el paciente empieza a bajar su oxigenación durante el esfuerzo. Ese es como se hace una prueba de titulación de oxígeno, y eso pues se hace dependiendo de dónde viva el paciente, o sea, independientemente de la altitud. Si es a nivel del mar se puede hacer, si es en la Ciudad de México 2500 a 2800, donde ustedes quieran, pero eso sería la prueba ideal, ¿verdad? Claro, es muy complicado toparse con ese tipo de pruebas, ¿verdad? Eso es lo que se debería de hacer. Pero bueno, la segunda opción es poder hacerlo con un oxímetro, ponerle un oxímetro en la mano al paciente y ponerlo a caminar, ¿verdad? Y lo que necesite al esfuerzo, ahí se titula. Perfecto. Nos dicen, paciente de 77 años con ACV tiene cuadro de neumonía. ¿Cuánto puede durar ese cuadro? Bueno, generalmente, si la neumonía fue no sé, supongo que tiene a lo mejor algunas secuelas neurológicas, y a lo mejor esa neumonía pudo ser secundaria a algún proceso de broncoaspiración. Al final la neumonía puede tardar en recuperarse lo mismo que una neumonía convencional. O sea, generalmente mejoría de síntomas, sí, a las 2 o 3 semanas. Y la recuperación total de una neumonía se consigue entre 3 y 6 meses. En cualquier caso, o sea, independientemente si tiene secuelas neurológicas o no, una neumonía se recupera por completo hasta los casi 4 o 6 meses. Entonces, los síntomas tardan en quitarse pues casi entre 4 y 8 semanas. Ok, perfecto. Nos dicen, disculpe, ¿cuál es la causa de que algunas personas se contagian de tuberculosis y otras no? El sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el principal mecanismo de defensa para que una persona desarrolle tuberculosis o no. O sea, lo más probable es que todos estemos en contacto con el bacilo de la tuberculosis. Es decir, lo más probable es que yo ya tenga contacto con el bacilo adentro de mi cuerpo, o sea, que ya esté dentro de mí, pero mientras mi sistema inmunológico esté bien, esté fuerte, esté sano, yo no voy a desarrollar tuberculosis. ¿Qué pasa con los pacientes que la desarrollan? Se les baja su sistema inmunológico y esa tuberculosis hace fiesta dentro del cuerpo y se prende, ¿verdad? Perfecto. Otra, ¿cómo podría hacer una buena evaluación física a un paciente con asma en el ámbito prehospitalario? Si el paciente con asma si se refiere a que el asma está controlado, o evaluación física se refiere a si el paciente está en crisis, es que no sé a qué se refiere, pero si el paciente está controlado, los pacientes con asma pueden hacerse una vida completamente normal, incluyendo terapia, incluyendo deporte, incluyendo pues toda actividad física, ¿sí? No hay ninguna restricción deportiva, ni mucho menos en los pacientes con asma que están completamente controlados. Si se refiere a que el paciente está en una crisis y lo que quiere es como revisar cómo está el paciente antes de llegar a un hospital, lo que comúnmente se hace es, pues, si la oximetría está bien, ya se refiere a que no es una crisis asmática grave. Entonces, eso ya te deja un poquito más tranquilo. ¿Sí? Sin embargo, si la oxigenación está baja en una crisis asmática, ahí sí hay que correr, porque eso ya lo convierte en un asma de riesgo fatal, ¿sí? O un asma de riesgo vital, que eso ya necesita una actuación un poquito más rápida. Y ahí lo que se hace es, la verdad es que en cualquier traslado hospitalario se puede hacer un mundo de cosas para el manejo de crisis por este tipo de dispositivos, ¿verdad? Por ese tipo de dispositivos, porque lo puedes cargar para todos lados, y en lo que llegas a un hospital ya le pusiste 4 o 6 disparos, ¿verdad? Y el paciente va a llegar por lo menos un poquito mejor. Perfecto. ¿En qué casos se recomienda usar oxígeno domiciliario en pacientes con hipertensión pulmonar? Dependiendo del grado de la afección pulmonar, al inicio comúnmente lo utilizamos el oxígeno durante las noches, y en casos más avanzados, dependiendo si ya el oxígeno, si ya la oxigenación por oximetría está más baja del 90%, pues se benefician de traer el oxígeno las 24 horas. Pero al principio, o la mayoría de las veces, se benefician de traer el oxígeno o de dormir con el oxígeno nada más por las noches. Perfecto. Y aquí alguien le dice que por favor no se talle los ojos. Sí, solo tallaron frecuentemente los ojos, pero como me las lavo frecuentemente, no pasa nada. A ver, ya se me fue.
Ok. Doc, ¿cuál es la diferencia entre EPOC y bronquitis crónica? Bueno, la bronquitis crónica es un fenotipo del EPOC, es decir, pueden ser lo mismo. De hecho, EPOC se refiere a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Entonces, puede haber dos fenotipos, que uno es el enfisema y otro es el bronquitis crónica. A veces, antes se pensaba que o era uno o era el otro, ¿verdad? Era el tipo enfisematoso en los pacientes que fuman y era el bronquítico crónico, sí, que a veces se daba, por ejemplo, más en los pacientes que cocinan con humo de leña o con carbón o con petróleo. Pero la verdad es que ya muchas veces se ha visto que se comparten, o sea, los pacientes que tienen enfisema también tienen datos de bronquitis crónica y al revés, ¿sí? Entonces, ya se dejó de utilizar como los fenotipos de manera diferente y ya solamente al final se tratan igual. Y bronquitis crónica se refiere a que son episodios repetitivos, ¿sí? De tener 3 episodios de bronquitis en los últimos dos años, ¿sí? Y eso ya se cataloga como una bronquitis crónica. Y al final, si se hace diagnóstico por EPOC, de EPOC con una espirometría, pues ya pues, está ahí el diagnóstico. Perfecto. ¿Se puede usar antitusivos en tos seca o en síndrome postgripal? Eh, no ayuda, pero hay un artículo muy bueno de New England de la tos postinfecciosa, si por eso se refiere. La tos postinfecciosa, de hecho, es un síndrome que comúnmente se quita solo. Generalmente puede durar hasta 8 semanas y algo que ayuda mucho es la budesonida inhalada, como este, como este dispositivo de budesonida inhalada, ya sea en dispositivo inhalado o nebulizado. Ayuda a controlar la tos postinfecciosa. Perfecto. De los 15 minutos que me dijo, ¿cuántos minutos nos quedan? Porque ya no me di cuenta. No te preocupes, si quieres, lánzate otras dos preguntas y ya. Ya, perfecto. A ver, Dios mío. Es muy difícil escoger dos porque tengo aquí como 20, creo. Bueno, esta. ¿Puede indicar en qué patologías pudiera usar adrenalina para nebulizar? Solamente en casos de estrechamiento de la vía aérea superior. O sea, realmente yo como neumólogo en ninguna. Sé que algunos, por ejemplo, otorrinos en donde se les desencadena laringoespasmo, es en donde se ha indicado la adrenalina nebulizada, ¿verdad? Pero como neumólogo, la verdad es que no, nunca le he utilizado la adrenalina nebulizada. Ok, perfecto, Doc. Ya, déjeme escoger la última porque están aquí algunas. A ver. A ver, ¿qué es el cor pulmonar? Sí, bueno, el cor pulmonar es como, o sea, en términos sencillos, es la falla del corazón, pero del lado derecho. O sea, el corazón se divide como el lado derecho y el lado izquierdo, ¿sí? Si el corazón falla en su lado derecho, es un cor pulmonar, y si falla como de su lado izquierdo, se le dice falla cardíaca izquierda. Y el cor pulmonar o la falla cardíaca derecha se le atribuye mucho a que esas fallas vienen por algún problema pulmonar, como puede ser, por ejemplo, un paciente con apnea del sueño descompensada, ¿sí? O un síndrome de obesidad y hipoventilación, una acidosis respiratoria, un EPOC descompensado, eh, un paciente con fibrosis pulmonar descompensado, una exacerbación. Entonces, esos hacen que se congestione el lado derecho del corazón y esos pacientes desarrollan ese síndrome que se llama cor pulmonar. Y entonces, muchas veces los cardiólogos pues, nos dejan a nosotros ese lado derecho del corazón precisamente porque realmente el tratamiento es controlar la causa, ¿verdad? Es controlarles esa acidosis respiratoria y entonces el manejo de líquidos para esa parte del corazón, ¿verdad? No responden a diuréticos como por ejemplo el lado izquierdo del corazón, y que es lo que comúnmente hacen los cardiólogos del otro lado, ¿verdad? No te preocupes, si quieres contestamos una más y como quiera, pues cualquier cosa me pueden escribir por inbox, ya sea por aquí o por Instagram, todas las dudas que quieran y yo mientras encuentre tiempo en algún momento de la semana les voy a estar contestando a todos, ¿eh?
Sí, ya, muy bien. Bueno, ahora sí, síganle al doc en todas sus redes. Está como doctor Andrés Ferrer en todo, ¿verdad? Sí. Sí, en todos lados. Ya, perfecto, doc. Bueno, solo antes de soltarle y dejarle ir. Como usted sabe, aquí hay muchos estudiantes de medicina, médicos generales, de todo un poco. Me gusta preguntarles solo, antes de dejarles ir, ¿cuántos años dura hacer la especialidad de neumología y si es necesario hacer medicina interna y qué opina usted en su experiencia? Fíjate que aquí en México ya no es necesario hacer medicina interna, es de entrada directa hacer neumología y la especialidad dura 4 años hacer neumología. Entonces, justamente como ese caminito se abrió precisamente porque es una especialidad que hay muy pocos neumólogos, pues aquí en el país y seguramente en sus países también, porque hay otras especialidades más atractivas, ¿no? Para los estudiantes, para los médicos, pero entonces, pues es una rama descuidada que la verdad es que, pues no te voy a mentir, va súper bien por todos lados. Hay muchísimos pacientes con patología respiratoria. Dentro de las principales causas de muerte a nivel mundial, pues está el EPOC, está la tuberculosis, están las neumonías, siempre va a haber pandemias respiratorias, entonces siempre va a haber trabajo para el neumólogo, entonces necesitamos muchísimos neumólogos en todo México, en todo Latinoamérica, en todos lados. Entonces, por eso se fue abriendo ese caminito de hacerlo como de entrada directa y esos 4 años, incluso da chance de poder hacer una subespecialidad y todo eso. La verdad es que la experiencia ha sido muy, muy buena y es una especialidad bastante bonita, o sea, porque no nada más tiene como la parte clínica, que es como lo que la mayoría de las veces se queda uno con el pensar de que es una especialidad puramente clínica, pues no, hacemos muchos procedimientos, colocamos pues catéteres pleurales, pasamos los procedimientos de toracocentesis, el abordaje de los derrames pleurales, hacemos broncoscopías, ¿sí? Sin tener que hacer una subespecialidad ni nada, podemos hacer las broncoscopías en los pacientes para toma de muestras, para toma de lavados, todo eso. Entonces tenemos también nuestra rama quirúrgica ahí chiquita que se cumple ahí de todo lo que hacemos. Ok. Bueno, Doc, muchas gracias de verdad por haber invitado, habernos dado este espacio a todas las personas que estaban conectadas aquí. En algún momento vi como 120 personas conectadas, una locura, pero todos los que han estado aquí igual, muchas gracias. Vi un comentario por ahí que llegaron tarde, como les comentaba. Generalmente yo cuando les invito a los especialistas los subo completo el live a mi canal de YouTube para que puedan verlo porque entiendo que muchas veces no se pueden conectar, pero hay un montón de preguntas que se responden, incluso de las personas que preguntan a veces no se conectan, pero las preguntas se quedan guardadas. Y síganle al doc, si no escucharon, dijo que va a responder sus preguntas. Y síganle en sus redes para que puedan también dejarle esas dudas que tengan. Y espero que puedan darle aplausitos al doc por habernos aquí honrado con su presencia. Y eso, doc, muchas gracias. Me están pidiendo otro live por acá. Esperemos que podamos hacer otro de algún tema específico. Pero sí, doc, gracias. Sí, claro, no, hombre, gracias a ustedes por la invitación y claro, cuando guste podemos hablar de algún tema como en específico y las dudas que tengan, pues con gusto me pueden escribir y yo les voy subiendo ahí, incluso si quieren que hagamos como algún video de algún tema en especial que les explique algo de un poquito más y con gusto me doy ahí algún tiempo para agendarlo y poder hacerlo. ¿Sale? Bien. Perfecto. Gracias, gracias, Doc. Gracias a todos y nos vemos en otro live. Cuídense mucho, mi Doc. Chao, chao. Bye. Gracias, Doc. Chao.